tenemos 3 estaciones y les explico cómo es la dinámica. Los señores de la empresa Plitek nos están ayudando para hacer la demostración de la aplicación de los productos. Va a ser algo muy sencillo y les vamos a dar un souvenir, entonces ojalá que se aguanten hasta el final. Vamos a tener la primera estación, hay una estación de fibra de carbono en tela y otra de pletinas de carbono. Entonces vamos a dividirnos en 2 grupos. El grupo número 1, ojalá de aquí del centro para este lado, va a pasar a esta mesa y aquí cada uno, los que gusten, pueden pasar y recortar su propio pedazo de tela de fibra de carbono. Ahí tenemos 2 tipos de fibra, la fibra de 300 gramos por metro cuadrado y la de 600 gramos por metro cuadrado. Ahorita el señor Villagrán va a explicar un poco más en detalle sobre la estación para que les cuente sobre las fibras. Cuando ustedes tengan su pedazo de tela de fibra de carbono, ojalá que levanten la tela y que sientan el peso, la diferencia entre el peso de una tela y la otra. En esta segunda estación vamos a tener las pletinas para que también puedan venir y cortarlas. El señor Villagrán nos va a explicar un poco sobre cómo es el proceso de las pletinas, que son normalmente para flexión. Tenemos de 5 y 10 centímetros de espesor. El tercer paso, vamos a hacer una mezcla de morteros de reparación estructural muy típicamente usados en los procesos de reforzamiento. Vamos a hacer una aplicación aquí de este lado, en tercer lugar de los morteros, y vamos a cerrar con una aplicación de la fibra de carbono que ustedes cortaron, tal cual, la vamos a adherir sobre esta mesa. O sea, vamos a forrar esta mesa con fibra de carbono. En eso consiste la dinámica. En esa dinámica última vamos a aplicar el epóxico como tal, como si estuviéramos reforzando una viga o una columna, ¿ok? Esa es la parte más interesante, ojalá que se nos queden con nosotros. Si gustan, de aquí para acá podemos pasar a la primera mesa y de aquí para acá a la segunda mesa para que podamos cortar el pedacito. Adelante. Muy bien, como podrán ver aquí tenemos 2 de nuestros productos de fibra de carbono. Como podrán, ahorita los que están aquí cargando y cortando, podrán ver pues la densidad de fibras que hay. Normalmente, ¿cuál es el tejido o la trama del mismo? En el sentido longitudinal, más o menos es una cantidad de 99% del tejido y 1%, si puedan darse cuenta, hay un tejido blanco. No es otra cosa más que le da el acomodo a la fibra, es decir, para que se pueda mantener unido el tejido, este 1% normalmente es fibra de vidrio, es el que le da la estabilidad al mismo. Entonces, ¿cuál es la recomendación de hacer el uso de estos sistemas? Pues bueno, cortarlo según lo que nos está dando el diseño. Lo que siempre se recomienda es, como son anchos ya establecidos de fábrica de 50 centímetros de ancho, por lo menos tener submúltiplos de 50, es decir, 10 centímetros, 25, 50, etcétera. De esta forma, pues podemos optimizar el material. Vamos a hacer una pequeña demostración sobre morteros de reparación estructural. Voy a hacer una breve explicación y vamos a tratar de demostrar los 3 o hasta donde nos dé tiempo. Básicamente los señores tienen aquí 3 morteros de reparación estructural, de los cuales creo que se comentaron en la charla de Luis. El primero que tenemos se llama Cicatop 122. Más allá de hablar de temas de productos, que no es lo que nos compete tanto en este momento, sino hablar de la parte técnica. En el mercado ustedes se van a encontrar con morteros monocomponentes o con morteros bicomponentes. En este caso tenemos los 2. ¿Qué significa eso? Los morteros monocomponentes normalmente son un cementicio, que es una matriz de arenas, de cemento, de aditivos especializados para tener propiedades particulares más allá de un mortero convencional hecho en obra. Ok, los morteros bicomponentes es la misma historia, pero en vez de usted dejar el agua en manos del maestro de obras, usted tiene el agua controlada en una mezcla de una resina acrílica, que es el segundo componente líquido con el que se vende el producto. Entonces ahorita los señores van a hacer una pequeña demostración de un mortero bicomponente, que básicamente el agua ya no se añade al mortero, sino que viene como parte del kit. Entonces son 2 componentes, componente A y componente B. El caso del Cicatop 122 es un mortero estructural para espesores bajos, que normalmente viene reforzado con fibras para evitar la contracción plástica, y además la resina acrílica con la que se vende el producto es lo que le ayuda para tener una adherencia bastante buena a los sustratos, y además son morteros tixotrópicos, se aplican en vertical o sobre cabeza. ¿Okay? El proceso de mezclado básicamente es sencillo, es el componente líquido se va a vaciar sobre la cubeta en su totalidad,
y sobre el componente líquido vamos a añadir el componente cementicio. Vamos a ir mezclando con un taladro de bajas revoluciones, alrededor de 400 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Para no añadir aire en el proceso. El mezclado rápido lo que hace es añadir aire al proceso. Cuando se va añadiendo el componente cementicio, el producto va agarrando la consistencia deseada y se aplica sobre el sustrato. Si nosotros lo hacemos al revés, si nosotros mezclamos, si al polvo le añadimos el líquido, al final del proceso nos va a hacer falta líquido. Vamos a sentir la mezcla muy dura. Entonces, ¿qué va a pasar con el maestro de obras? ¿Qué va a decir? Échele agua. Y lo que queremos es que no le eche agua. ¿Ok? Vamos a hacer el primer ejemplo del Sikatop 122 y se pueden acercar para ver un poco la consistencia. Podemos acercarnos un poquito más. Ok, muy bien. Lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre la lámina que está aquí sobre la mesa para que ustedes vean la consistencia. Una aplicación muy breve, muy sencilla y nos pasamos a la fibra de carbono. Para un tejido delgado, que es el Sikagrat 300C, vamos a usar el método por vía seca. Vamos a colocar en el sustrato debidamente preparado, vamos a imprimar la superficie. Lo que comentamos en la charla es eso, ¿no? Que la vía seca es simplemente una capa de resina de apertura, después posteriormente se coloca la fibra y al final terminamos con la capa de cierre. Entonces básicamente ese es el procedimiento para colocar la fibra. Colocamos la fibra así en seco y en el sentido longitudinal sacamos el aire. Exacto, esto que acabamos de mencionar es importante, ¿no? Si bien es cierto, como vieron, el 99% de la fibra viene alineada en un solo sentido. El 1% que viene en la dirección transversal es un hilo de fibra de vidrio, nada más para estabilizar el tejido y para darle el entramado. Aquí lo ideal es, lo que está haciendo en estos momentos es justamente en la dirección del tejido hacer la estratificación. Incluso están viendo que ya está de alguna forma saliendo la resina. Eso es lo ideal, siempre hacer el trabajo de rodillo en un solo sentido. Nunca en el sentido transversal porque podemos dañar la fibra. Y ahora estructuramos en el sentido longitudinal al tejido con la resina epóxica superficialmente. Y bueno, que esta capa ya básicamente es la capa de cierre. Ahora el método por vía húmeda, que es para tejidos gruesos, igual. Estructuramos la superficie de concreto. Bueno, esta técnica es un poquito diferente, es el método húmedo. ¿Cuál es la diferencia? La resina se impregna sobre la fibra, entonces por ambos lados se le da un espesor de resina epóxica para que alcance justamente a tener bastante material a la hora de tener ya el soporte listo, ¿no? Entonces básicamente tenemos una superficie de imprimación y después las capas de saturación sobre la fibra. Sí, el objetivo principal es que cada una de las fibras esté completamente que esté saturada. Así es. ¿Cuándo tengo que usar una aplicación? Depende de los gramajes. A mayor gramaje se requiere mejor una vía húmeda. A menor gramaje puede ser el seco porque nos da la seguridad. Sin embargo,
cualquiera de ambos métodos es compatible, ¿no? O sea, no importa si tú para un gramaje de 600 gramos ocupas la vía seca. Es realmente desde la perspectiva de la aplicación, de la correcta aplicación. Una pregunta capciosa. Básicamente uno es la mitad del otro, ¿no? Que es de 300, este es de 600. Sí. ¿Hay diferencia de costos si uno pone 2 capas de aquel en vez de una de este? ¿O sale más caro hacer eso? Pues en teoría es similar el tema de decir, bueno, 2 capas del 300 es igual a 1, en teoría. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un análisis estructural no te va a dar necesariamente a 2 capas, te puede dar a 1.5, 1.6. Entonces ahí es la diferencia de hacer bien en costos, pues igual... Bueno, puede que sea un poquito más caro la vía húmeda, perdón, poner más capas porque requiere más mano de obra. Pero por la mano de obra, sí. Así es. Y producto también. El producto El epóxico, sí. El epóxico se consume más. Listo, esta es la diferencia entre la vía seca y la vía húmeda. Y al final es lo mismo, se puede hacer también aquí, después de un tiempo de que está ya curando la resina, se puede hacer el riego de arena para colocarle el recubrimiento final. No, pero bueno, algo importante también para que se queden con la idea, la resina que se usa para el tejido no es la misma que para la de la lámina. La de la lámina lleva otra resina epóxica diferente, es más de consistencia tixotrópica. Entonces también para tener esa información pues clara, ¿no? No es la misma resina.